Bonjour, ça va? Ça va bien? Mes amis, aujourd'hui, nous allons étudier l'article contracté. L'article contracté. El artículo contracto. El artículo contracto es un tema súper importante en el francés porque es algo que no existe en español, sino que existe en francés. Ahora van a ver por qué. Por ejemplo, cuando tú quieres ir a un lugar y tú vienes o vas a un lugar en español, tú dices, yo voy al cine o a el cine, si está mejor construido, a el cine, o yo vengo de el centro comercial, o yo vengo de la tienda, o yo vengo de la iglesia, o yo vengo de el restaurante. Pero en francés esto no es tan así. Entonces vamos a ver en qué consiste el artículo contracto. El article contracté o el artículo contracto significa que, por ejemplo, cuando tú quieres decir que tú vas a algún lugar, tú no vas a decir yo, es específicamente con los masculinos, ojo, con los sitios o las cuestiones masculinas, de género masculino. Por ejemplo, si tú quieres decir yo voy a el restaurante, tú lo que tienes que hacer es que cuando tú tienes la preposición a con la palabra le, que significa el, eso se contrae y sale el artículo o. AU. O cuando, por ejemplo, tú quieres decir yo vengo de el partido, yo vengo del estadio, tú dices mejor, o sea, lo que se hace es tomar la partícula de y la partícula le y se contrae, o sea, se produce el artículo de, que significa del, o el artículo o, que significa al. En realidad, lo que te quiero decir es que existen estas particularidades en francés, que tú dices yo vengo, no puedes decir yo vengo del estadio, sino yo vengo del estadio, o yo voy no puedes decir yo voy a el restaurante, no, tienes que decir yo voy al restaurante. Tienes que utilizar estos artículos. O es la contracción de a más le, o a más le, que es el en francés. Y entonces tú dirías al. Por ejemplo, o du, que es la contracción de du más le, significaría del, yo vengo del. Y en los casos plurales, que si tú quieres decir yo voy, este es un poco más fácil, porque tú dices yo voy a los estadios. Entonces tú no puedes decir yo voy, je vais aller a los estadios o a las. Tienes que colocar a o de. En el caso de decir yo vengo de los estadios. Hagamos un ejemplo. Si tú quieres decir yo voy al teatro, tú no puedes decir je vais aller théâtre. Esto no lo puedes decir, sino que tienes que decir je vais au théâtre. Je vais au théâtre. Porque aquí estás diciendo yo voy al teatro. No puedes decir aller théâtre, sino au théâtre. Je vais au théâtre. O si tú quieres decir yo vengo del liceo, por ejemplo, je viens, no puedes decir de le. Yo vengo de el liceo, no puedes decir, tienes que decir yo vengo del, que es el artículo de. Je viens du lycée. Je viens du lycée. O por ejemplo, si tú quieres decir yo voy a los campos elíseos, tú dices, no puedes decir je vais aller a les Champs-Élysées. Je vais a les Champs, no puedes decir a los, sino
tienes que utilizar el artículo au con X. Je vais au Champs-Élysées. O por ejemplo, cuando tú vienes, tú tienes que decir je viens de. No puedes decir de los. No puedes decir je viens de le. De le no. De le no, sino de. De. Je viens. Ah, perdón. Esta aquí me equivoqué. Aquí no va esto. Je viens de magasin. Yo vengo de los locales comerciales, por ejemplo. Esas son las tiendas. Magasin. Je viens de magasin. Así que más o menos esto es lo que, o sea, no puedes decir yo voy a él o yo voy a el estadio o al centro comercial o yo voy a todo lo que sitio, todo lo que sea masculino, no puedes decirlo así, sino que tienes que utilizar esto, yo voy a o yo vengo de. Así que voy a hacer otro video donde vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que se pueda entender mejor. ¿Ok? No se pierdan el otro video. Au revoir.